Dios los bendiga, hermanos amados. Es un placer estar con ustedes. Y queremos compartir una palabra para sus vidas. Una palabra que sea eficaz para tu alma, para tu vida, para tu espíritu. Porque solo Dios sabe cuál es tu necesidad, solo Él sabe qué es lo que necesitas. Y hoy en esta tarde traemos un texto de la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice así la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esta es la palabra de Dios para su pueblo. El Señor quiere que empieces a entender su propósito. Dios necesita que puedas abrir tu oído espiritual. Dios necesita que empieces a entender lo que es el mover de Dios, lo que es el mover del Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de sus hijos. Hoy es difícil saber con exactitud quiénes son los verdaderos siervos de Dios. Hoy, en estos tiempos de apostasía, de engaño, es difícil saber cuáles son realmente las almas que están rendidas totalmente al control del Espíritu Santo. Hoy, en esos últimos días, hay una imitación del mover del Espíritu Santo. La gente piensa, confunde en la iglesia, confunden la acción por la unción. Hoy en día es difícil saber quiénes son los que están quiénes están rindiendo el verdadero culto al Señor. Y Dios me ha dado esta palabra para ti, para que tú puedas entender. Estaba meditando yo en mi mente y en mi corazón, ¿qué es lo que necesita el pueblo de Dios? ¿Qué es realmente lo que el pueblo del Señor necesita? En estos tiempos donde hay tanta incertidumbre, donde hay tanta duda, donde hay tanta incertidumbre, cuestiones, y meditaba yo sobre qué es lo que necesita realmente el pueblo de Dios. Y meditaba yo sobre la necesidad de la iglesia, y una de las necesidades más importantes dentro de la iglesia de Cristo es saber realmente, saber con exactitud cuáles son los lineamientos del Espíritu Santo. ¿Quién verdaderamente está alineado al propósito específico de Dios? ¿Quiénes son realmente los que están viviendo, los que están rindiendo el culto verdadero a Dios? Porque el culto verdadero a Dios puede ser una invitación, pero la Biblia nos habla la Biblia nos da la revelación con exactitud de cuál es el culto verdadero a Dios. ¿Cuál es el culto verdadero a Dios? No solamente es tener acción dentro de nuestras iglesias, no solamente es tener esfuerzo humano. Muchas veces confundimos el esfuerzo humano
con el poder del Espíritu Santo. Muchas veces se confunde la acción con la unción. Muchas veces se confunde la emoción por el mover del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo, la Biblia nos da la revelación con exactitud de cuál es el verdadero culto a Dios. En dónde se ha desviado la iglesia para no ver el mover del Espíritu Santo, cómo trabaja el Espíritu Santo, cómo trabaja el Señor a través de su palabra, cómo debemos ministrar a la necesidad que tiene la gente, cómo podemos entregarle el control al Espíritu Santo para que Él haga la obra, para que Él haga el trabajo, para que no sea solamente esfuerzo humano. Dice por ahí en una escritura, la revelación nos da una breve explicación acerca de todo esto. Y la revelación nos enseña, dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre, el esfuerzo humano, la mentalidad del hombre, no obra la justicia de Dios. No es el esfuerzo humano, no es la mentalidad humana, no es la capacidad mental o la capacidad intelectual, no es la capacidad de educación, sino que el secreto del poder, el secreto del avivamiento, el secreto de la renovación, el secreto de la transformación dentro de la iglesia es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en el asunto, todo es obra de la carne. Si el Espíritu Santo no está en control total del pensamiento del hombre, de la voluntad del hombre, el esfuerzo del hombre, la voluntad del hombre, el Espíritu Santo va a tomar control de la iglesia según el control que tú le vayas rindiendo al Señor. Es la medida en la que tú le vas entregando el control al Señor, que Él se va a seguir moviendo en tu vida a través de su poder, su revelación. Él te va a ir alineando a su propósito. Y una de las cosas muy importantes es de que se ha perdido la conexión con ese poder, podemos llamarle así. Se ha perdido lo que es el mover y el verdadero culto al altar espiritual, al altar de Dios. Y muchas de las veces tiene que el cristiano forzosamente tiene que rendirse totalmente al mover del Espíritu Santo. Y ahí es donde está el conflicto espiritual, donde el creyente no rinde toda su voluntad al mover del Espíritu, donde el cristiano no rinde totalmente su mente a Dios. Y mientras que el creyente o el cristiano no rinda el control de su vida al Espíritu Santo, va a ser guiado por la carne, va a ser guiado por su propia mentalidad, va a ser guiado por su propio esfuerzo humano. Y la Biblia a mí me revela que no es con fuerza ni con espada, mas es con el Espíritu Santo. Y dice nuestra palabra rema de hoy, nos dice así en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice así el Señor:
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así que, hermanos, dice la revelación a través del apóstol Pablo, dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Cuando el apóstol dice os ruego, es un imperativo para que la iglesia pueda entender y comprender que es muy importante la palabra o la ordenanza del Espíritu Santo a la vida del creyente. Es muy importante. Os ruego por las misericordias de Dios. Os ruego. Es la importancia. Es lo mismo como lo decía nuestro maestro. En otras palabras, el apóstol Pablo, cuando dice os ruego por la misericordia de Dios, está diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Misma frase de Jesús en los evangelios y misma frase también en Apocalipsis, cuando le dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia, lo que el Espíritu Santo está llamando a la iglesia, lo que el Espíritu de Dios quiere empezar a trabajar en tu vida, lo que el Espíritu Santo quiere empezar a renovarte, a transformarte, a renovar el altar de oración, a renovar el verdadero culto a Dios. Porque no es solamente, no es tener grandes aglomeraciones de gente con gritos y saltos, sino es entregar tu voluntad completamente al Espíritu Santo, entregar el control de tu vida a Dios. Ese era el clamor de Jesús cuando Él decía: porque este pueblo de labios me honra, de labios me honra este pueblo, pero su corazón está lejos. Su corazón está lejos. Cuando Jesús dijo: ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Puedes durar mucho tiempo orando, mucho tiempo orando fervientemente, pero si no haces la voluntad de Dios, de nada sirve. No estás rindiendo el culto verdadero a Dios. No estás rindiendo totalmente tu vida. No estás presentando, como dice el texto: os ruego por las misericordias del Señor que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, que des tu propia vida en ofrenda a Dios, que tú seas la ofrenda de olor grato a Dios, no una ofrenda muerta, sino una ofrenda viva, que rindas todo tu ser, todo tu intelecto, tu vida, tu voluntad, tus pensamientos, todo lo rindas a su voluntad perfecta, que lo rindas todo al control del Espíritu Santo, que entregues el control de tu vida, que entregues el timón de tu barco a Jesús, que Jesús sea el amo y el Señor de tu alma, que Jesús sea el dueño, el capitán de tu vida. Así es, hermano, así es. Jesús, Él es el que tiene nuestro plan de vuelo. Nosotros solo somos viajeros. Nosotros solo somos viajeros en el mundo, somos pasajeros, somos peregrinos. El Señor tiene en su mano nuestro plan de vuelo. Él tiene en su mano
nuestro destino. Para entender el propósito específico de Dios, tienes que rendir tu voluntad a Él. Para poder entender y descubrir tu destino. Mucha gente que sería una locura si yo subiera a un avión sin existir un plan de vuelo. Que le preguntara yo al aviador, al piloto, le preguntara hacia dónde vamos y que el piloto me dijera, no sabemos a dónde vamos. No hay un plan de vuelo. Vamos sin dirección. Pues déjame decirte, hay creyentes, hay iglesias enteras, hay ministerios enteros que no tienen un plan de vuelo. Solamente es una rutina. Así duró el pueblo de Israel, duró caminando en círculos en el desierto, porque no se alineaban al propósito de Dios. Había una desobediencia arraigada en sus corazones y no se alineaban al propósito específico de Dios. Siempre se iban en contra de la voluntad de Dios, siempre hacían su propia voluntad, siempre se manejaban por su propia mentalidad, por su propio esfuerzo humano. Siempre se guiaron por lo que decía el hombre y nunca estuvieron atentos a la voz de Dios. Es necesario que la iglesia esté atento a la voz de Dios. Por eso dice, y este es el texto, y esta es la palabra rema para nosotros. Presenta tu cuerpo, todo tu ser, en sacrificio vivo a Dios. Entrégate totalmente. Suéltate en las manos de Dios. Abandónate en las manos de Dios. Olvídate de tu pasado, olvídate de tu futuro, olvídate, preséntate a Dios cada día. Este es el verdadero culto a Dios. Por eso dice el apóstol, y nos da la revelación de cuál es el verdadero culto a Dios. Presentar tu cuerpo en sacrificio vivo a Dios. Que todo lo que hagas, lo hagas para la honra y la gloria del Señor. Que todo lo que hagas de hecho, de palabra, de acción, de pensamiento, todo lo hagas para la gloria de Dios. Y lo hagas sometido a Dios, sometido al mover del Espíritu Santo. ¿Y de qué otra manera puedes entregarte al mover del Espíritu Santo sino entregando todos los miembros de tu cuerpo? Por eso se refiere cuando dice presenta tu cuerpo. Se refiere a tu cuerpo físico. Hoy en día la gente te puedes entregar, estás programado a que tu cuerpo sirva para otras funciones. Así como el cuerpo tiene sentidos naturales, el espíritu, nuestro interior tiene también sentidos espirituales. Por eso dice la palabra del Señor: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga lo que dice el Espíritu. El que tiene oídos para oír, oiga, decía el Señor. Está hablando del oído espiritual. Mucha gente escucha con el oído natural, pero no saben escuchar la voz del Espíritu. No tienen sus sentidos espirituales ejercitados para escuchar la voz de Dios. Algunos no saben escuchar la voz de Dios.
Algunos no saben discernir cuando es la voz de Dios, cuando es la voz del hombre y cuando es la voz de uno mismo y cuando es la voz del diablo que te susurra a tu mente. Algo tiene que controlar tu vida. Por eso dice, presenta tu cuerpo a Dios. Si no rindes tu cuerpo, tu olfato, tu vista, tu oído, el tacto, el gusto, al Espíritu Santo, vas a convertirte en un instrumento del diablo. Esa es la realidad espiritual. Esa es la realidad espiritual que hoy en día la iglesia no puede entender y comprender. O te conviertes en instrumento del Espíritu Santo o eres instrumento del mal. O eres instrumento del bien o eres instrumento del mal. La elección es tuya. O eres vasija de bendición, o eres vaso de bendición, eres instrumento de bendición, o eres instrumento de maldición para otros. O eres bendición para el pueblo de Dios, o eres piedra de tropiezo. Tú decides qué quieres ser. ¿Quieres ser hijo de bendición o quieres ser hijo de maldición? Preséntate, ofréndate, ríndete, muere al yo personal. Eso es lo que quiere decir. Morir al yo personal. Morir a los apetitos de la carne. Morir a los pensamientos de la carne. Morir a los pensamientos mundanos. Rendirte totalmente en cuerpo, en alma y en espíritu a Dios. La misma palabra y lo recalca de una manera rotunda y de una manera especial cuando Pablo le da la revelación a la iglesia de Tesalónica. Y el apóstol le dice a la iglesia de Tesalónica: orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estoy citando 1 Tesalonicenses 5, 17 en adelante. Verso 19 dice: no apaguéis al espíritu. Verso 20: no menosprecies las profecías. 21: examínalo todo y retén lo bueno. Verso 22: absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Presenta, ofrenda tu cuerpo, todo tu ser, orando sin cesar, dando gracias a Dios en todo, no paralizando el mover del Espíritu Santo, no estorbando el mover del Espíritu. Es lo que quiere decir cuando dice: no apaguéis al Espíritu. No estorbar en los planes de Dios, no estorbar, no estar paralizado cuando el Espíritu Santo te está llamando a hacer algo. No caer en una monotonía, en una rutina, sino dejar que el Espíritu Santo fluya, que el Espíritu Santo se mueva en tu vida. No menosprecies las profecías. Fortalecerte con las palabras proféticas. La profecía. Examinarlo todo y retener lo bueno.
examinar todo lo que recibas, todo lo que escuches, todo lo que tu vida espiritual. Nosotros somos transmisores o receptores de bendición o de maldición. Tú eres un receptor y un transmisor. Tienes que examinar lo que oyes, lo que ves, lo que escuchas. Tienes que examinarlo todo. Si va a ser bien para tu vida espiritual o si va a dañar tu vida íntima con el Padre. Si va a afectar tu altar espiritual, si va a afectar tu entrega, tu devoción, tus votos con el Señor. Si escuchas palabras de maldición a tu lado, si alguien se expresa de una manera que no es de Dios, cierra tu vida espiritual, porque lo que estás recibiendo, eso daña tu alma, daña tu espíritu, daña tu mente. Y eso es lo que somos. O somos vasos de ira o vasos de misericordia. Tú eres lo que recibes. Si tú recibes puras cosas, permites que tu alma penetre en cosas negativas, penetre en cosas que no son de Dios, tu vida va a ser un caos. Tu vida va a ser una vida difícil. Tu vida va a ser una confusión. No vas a saber ni en dónde estás apoyando tu brazo derecho. No vas a saber en qué te estás apoyando. El apóstol Pablo decía: yo no soy como los que golpean al aire, a la aventura. El creyente no debe de vivir a la aventura. El creyente no vive por suerte. El creyente vive por revelación. Según Dios, su palabra, el Espíritu, se va revelando a tu vida. Tú vas teniendo una vida totalmente agradable a los ojos de Dios. Porque estás alineado a lo que Él quiere. Estás alineado a su modo de pensar de Dios, al modo de Dios, al patrón de Dios. Por eso dice: ofrenda tu cuerpo en sacrificio vivo. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y luego dice la Escritura, dice el sacrificio vivo y santo. Santo, apartado del mal, apartado de los placeres del mundo, apartado de los apetitos de la carne, apartado totalmente de tu yo personal. Ser santos porque yo soy santo, dice el Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, dice la revelación, sin la cual nadie verá al Señor. Es totalmente una realidad que muy pocos saben vivir una vida santa. Muy pocos saben cómo entregarle el control al Espíritu Santo. Muy pocos se dejan guiar para vivir una vida santa. Muy pocos se alinean al mover de Dios, a la voluntad perfecta de Dios, para vivir una vida en santidad. Para muchos es difícil vivir una vida santa. Para muchos es algo imposible. Pero es imperativo lo que nos dice, lo que nos revela la palabra. Sed santos es un mandato espiritual, es un mandato del Espíritu, es una ordenanza del Espíritu Santo. Ser santos. Dice la Escritura, es clara, la palabra, la revelación es clara. Si el justo con dificultad se salva, dice, ¿en dónde aparecerá el impío? ¿En dónde el impío? Que no sabe vivir una vida pía, que no sabe vivir una vida santa, una vida justa. ¿Cómo se salvará? Si el creyente, la iglesia, tiene que cuidar su salvación, tiene que luchar la vida
la vida espiritual, la lucha espiritual, la guerra espiritual de la carne. Si el justo con dificultad se salva, dice la Escritura, ¿en dónde aparecerá el malo, el impío, el injusto? ¿Dónde? Por eso la revelación también nos ilumina y nos muestra, nos enseña. El Espíritu Santo nos enseña cuando dice, amén, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Por lo demás, hermanos, dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Pero hoy en día la iglesia necesita entender este propósito. Y luego dice la Escritura, preséntate, ofrenda tu vida, tu ser, tu mente, tu cuerpo en sacrificio vivo y santo, en santidad, y también en sacrificio agradable a Dios. Agradable. Que hagas todo lo que le agrada a Dios. El apóstol decía en la revelación, así como presentaste tus miembros para servir a la injusticia, para servir a la maldad, para servir al mundo, ahora presenta tus cuerpos y los miembros de tu cuerpo, preséntalos para servir a Dios. Así como servías en tu vida en las tinieblas, servías al 100% al pecado, a la maldad, a las prácticas que tú hacías en el mundo. De la misma forma, haz lo mismo ahora. Ahora voltea. Si eras un pecador de primera, ahora sé un creyente, un cristiano de primera. Antes robabas, antes hacías lo que hacías, adulterabas, pecabas todos los días. Ahora todos los días presenta tus votos a Dios. Haz lo que agrada a Dios. Agrada a Dios en todo. Que toda tu mente, toda la capacidad de tu mente, tu corazón y de tu alma sea ser agradable a Dios en todo lo que hagas. Si ya sabes que haciendo esto vas a desagradar a Dios, no lo hagas. Si sabes que vas a hacer algo en contra, que tú sabes que va a desagradar a Dios, no lo hagas. Haz las cosas que tú sabes que le van a agradar a Dios. Por eso dice, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, en una ofrenda viva, en una ofrenda santa y una ofrenda agradable a Dios, porque este es el verdadero culto a Dios. Eso es lo que dice. Este es vuestro culto racional. Es un culto racional. Es un culto verdadero. Por eso Jesús dijo, los verdaderos adoradores son los que adoran al Señor en espíritu y en verdad. ¿Quién está ofreciendo el verdadero culto a Dios? ¿Quiénes son los que están? ¿Cuáles son las iglesias que están presentando, ofrendando un culto verdadero a Dios? Hay mucha iglesia, hay mucho pueblo, mucho creyente que está ofreciendo fuego extraño delante de Dios. Fuego extraño delante de Dios. La Biblia nos indica claramente. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Toda tu vida, que sea una entrega total a Dios, que todo tu ser, todo tu esfuerzo, tus fuerzas, tu mente, tu voluntad, tus planes, tus metas, ríndelas a Cristo.
Voy a orar por ti, Padre, en el nombre de Cristo. Esta palabra rema, Señor, haya tocado las partes más sensitivas del alma, Señor. Esta palabra, Señor, haya sido como bálsamo espiritual. Tu palabra, Señor, haga la obra. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra haya ministrado a cada uno de mis oyentes, a cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. A ti sea la honra y la gloria. Amén. Padre, pido sanidad en el nombre de Cristo. Envía tu palabra de sanidad sobre cada persona. Envía tu poder, Señor, ahí donde están ahorita, en sus casas, en sus lugares. En el nombre de Jesús. Que cada persona que oiga esta transmisión pueda ser bendecida, pueda ser sanada de toda dolencia, toda enfermedad, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por tus llagas hemos sido sanados, Señor. Por tus llagas hemos sido curados, Padre. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo, gracias. Recibe la sanidad. Recibe la bendición en el nombre de Cristo. Recíbela en el nombre de Jesús ahora. En el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. En el nombre de Jesús. Ahí en su lugar diga conmigo: Señor, recibo tu bendición. Recibo tu palabra. Recibo tu palabra viva, eficaz a mi vida. Transforma mi atmósfera en el nombre de Cristo. Transforma mi maldición en bendición. Transforma mi enfermedad en sanidad, en salud. Transforma mi pobreza en prosperidad. Transforma mi ignorancia en sabiduría. Rompe toda cadena de esclavitud de pecado. Rompe todo yugo de maldición en el nombre de Cristo sobre mi vida, Señor. Dígase en su lugar: Padre, gracias, Señor, porque tú has roto, Señor, toda atadura y toda cadena de pecado en el nombre de Cristo. Dios los bendiga, hermanos amados. Nos miramos la próxima. Con ustedes su servidor y su amigo y hermano Luis García. Dios me los bendiga a todos. Que tengan un excelente día. Gracias. Dios los bendiga.